Saludos a todos, con el gusto de darles la bienvenida al presente videoclip, donde hablaremos del tema de la psicología como ciencia. Mi nombre es Montserrat Sandoval León, soy licenciada en psicología y tengo un posgrado en docencia. El objetivo del presente videoclip es que identifiques las características de las ciencias formales y las ciencias fácticas. Y una vez identificadas estas características, conocer el tipo de ciencia que es la psicología y su definición. Recordemos qué es la ciencia. La ciencia va a ser el conjunto de conocimientos sistemáticos que son comprobables y que se estudian y explican y pueden predecir los fenómenos, ya sea sociales, artificiales y naturales. Vamos a encontrar dos tipos de ciencias. Por un lado, las ciencias formales, que son concretas y que tienen los mismos resultados siempre. Y cuando hablamos de que tienen siempre los mismos resultados, entonces nos referimos a que pueden crear leyes. Una ley es una proposición científica que ha sido demostrada y que no va a cambiar. Un ejemplo de ello es la ley de la gravedad, en el que el lugar en el que nos encontremos siempre se va a cumplir, independientemente de las variables, por ejemplo, del espacio y del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces siempre van a tener los mismos resultados. Las ciencias formales como tal no estudian objetos reales, más bien estudian abstracciones, relaciones que son creados por la mente humana, y un ejemplo de estas abstracciones son los números. Por lo tanto, ejemplo de este tipo de ciencias son las matemáticas y la lógica. Por otro lado, las ciencias fácticas vienen de la palabra factum, que significan hechos. Y vamos a encontrar dos tipos de hechos: los hechos en la naturaleza y los hechos sociales. Las ciencias fácticas buscan verificar una hipótesis. Una hipótesis es una suposición, una tentativa respuesta ante una interrogante, el plantearnos de por qué sucede un fenómeno de esa manera, es buscar una hipótesis, y cuando se comprueba la hipótesis se llega a la teoría, ¿de acuerdo? Entonces es importante clarificar la diferencia entre ley y la diferencia entre teoría, la diferencia entre ciencias formales y las ciencias fácticas. Un ejemplo de teoría es la teoría conductista de la psicología, en el que esta teoría menciona que los sucesos ambientales que suceden a nuestro alrededor provocan la conducta. En este caso, se hablan de estas variables como estímulos y respuestas. Ejemplo, una recompensa. La teoría indica que una persona que recibe un premio va a volver a ejecutar esa misma conducta. De ejemplo, un alumno que recibe dulces después de que hace bien la tarea, va a volverla a hacer. Esa es una teoría. ¿Esto cómo se comprueba? Observando la conducta. Por lo tanto, como podrás identificar, la psicología va a ser entonces una ciencia fáctica. ¿Qué es la psicología? La psicología es la ciencia de la conducta y los procesos mentales, que se va a basar en una observación controlada y cuidadosa. También va a estudiar los procesos mentales, las emociones y los sentimientos de las personas. Es una de las grandes interrogantes de la psicología: ¿por qué una persona se comporta de la manera en la que lo hace? Pues bien, también sería importante identificar cómo fue evolucionando el concepto de esta ciencia, porque originalmente viene la palabra psique, que significa alma, estudio del alma, pero el alma es un concepto intangible, hasta cierto punto subjetivo, que no se puede palpar, no se puede observar. Y evolucionó al estudio de la mente, pero la mente caía en esta misma situación en que no se puede observar la mente de una persona. Entonces, lo que sí es observable es el comportamiento humano. Entonces, nos vamos a enfocar de manera específica en lo que observamos, que es la conducta. De hecho, una de las teorías para explicar el comportamiento humano
es, como se los mencionaba, la teoría conductual para estudiar estas variables ambientales. Tenemos dos tipos de teoría conductual: el condicionamiento clásico representado por Pavlov y por otro lado el condicionamiento operante representado por Skinner. Otro ejemplo para hablar del comportamiento humano es la teoría del psicoanálisis representada por Sigmund Freud, en el que busca identificar el inconsciente de una persona, y Freud decía que este inconsciente estaba estructurado por tres instancias psíquicas, que son el ello, el yo y el superyo. El ello es una instancia que busca satisfacer las necesidades que experimenta el ser humano y que está influido por los principios del placer y los impulsos. Un ejemplo es la necesidad fisiológica del hambre, y el ello pues busca satisfacer esta necesidad. El superyo es otra instancia que regula el deber y la moral. Sabemos que no podemos ir a un centro comercial y tomar los productos comestibles que sean de nuestro agrado e irnos. El superyo regula que el comportamiento pues tenga una moral. En este caso, el yo va a regular ambas instancias y va entonces a controlar, por decir de alguna manera, el comportamiento del ser humano. Entonces son ejemplos para que ustedes identifiquen cómo psicología busca dar respuesta a una de las interrogantes más planteadas por el ser humano: ¿por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué las personas se comportan de determinada manera? Ahorita abordamos muy brevemente dos ejemplos: la teoría conductual y el psicoanálisis. Existen otras teorías como la teoría cognoscitiva o el humanismo, donde también tienen sus supuestos para darle la explicación a la conducta humana. Espero que este video haya sido de utilidad y te agradezco mucho la atención. Saludos.